Vol- Ay, se ven los pañuelos, chicos. Qué desprolijidad. Qué desprolijidad. Les pido Espectacular. mil disculpas. Seguimos en Zona de Giro. Esta vez nos acompaña Diego Genud, nuestro analista político estrella, para ver un poco cómo viene el panorama, el país. Ya estuvimos ahí yéndonos un poco por el mundo. ¿Qué Pero haces, bueno, ¿cómo estás, Diego? ¿Bien? ¿Cómo andás, Mechi? ¿Cómo andás, Pedro? Acá estamos, analizando un poquito todo. Y nada, ahora para meternos un poco más en lo que está pasando en Argentina, Sí. la rosca bonaerense, ¿no? Hay ahí todavía esta cuestión que sigue para largo. Sí. Y un conflicto social, ¿no? Que se está dando ahora, bueno, un poco con la cara visible de lo del Garraham, esta marcha que se espera para el miércoles, que se van a juntar varios sectores, varias minorías, lo de la salada, hoy más temprano, ¿no? ¿Cómo es todas estas cuestiones? Y bueno, es difícil analizar la realidad, ¿no? Porque a veces parecen como realidades paralelas. Cada Sí. uno de esos conflictos pareciera que no se tocan o hay momentos donde cada situación parece desconectada del resto, ¿no? Por lo menos es lo que se ve. Hay una lucha muy intensa de distintos sectores afectados por el ajuste. Hay un gobierno que hace un despliegue represivo un domingo contra los artistas populares. Ah, sí. Hay una marcha, la del miércoles, que creo que va a ser importante. Esperemos que sea masiva, donde confluyen un montón de sectores que están peleando, que están tratando de poner un freno a Milei, que se están organizando, juntando, ¿no? Todo eso es una gimnasia social que sin duda tiene consecuencias y va alumbrando, ¿no? Nuevos tiempos, sin duda. No es algo que no tiene efectos. Pero al mismo tiempo vemos al peronismo en una discusión más bien interna. Axel Kicillof con un discurso el sábado, con el lanzamiento de su movimiento Derecho al Futuro. Y hoy Cristina, ¿no? Donde veremos cómo aparece Cristina hoy en la escena, si va en línea con lo que ya sabemos, de que hay tensión y hay diferencias, Sí. o si va con un discurso más bien unitario, de dejemos la diferencia de lado. Ahí Axel estuvo tranquilo ayer, ¿no? Sí, El sábado fue. sí. sábado. Axel siempre está tranquilo. Nunca lo escuchamos a Axel diciendo que, salvo algún documento, creo que el del 17 de octubre, previo al 17 de octubre, había una carta donde él dijo hay compañeros que se dedican más a marcar las diferencias, pero en general no es su tono, sí la gente Tal que lo cual. acompaña, digamos. Los intendentes, el Cuervo Larroque, Carly Bianco, son los laderos del gobernador para tratar de expresar la postura más dura de podríamos llamar el quisilofismo, la línea de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. En el caso de Cristina, tampoco es tan, si bien cuando ella habla es mucho más frontal, tampoco es ella la que emitió los mensajes más duros contra el gobernador, sino que es la canción de la Cámpora, Facundo Sí. Tignanelli, Teresa García, dirigentes de segunda línea, ¿no? Algún otro que por ahí se me pierde de la Cámpora, Mayra Mendoza, Ah. los líderes de esas dos facciones que Claro. existen hoy, generalmente cuidan las formas. Sí. Aunque Cristina dijo hace poco, el compañero gobernador se equivocó. Yo creo que va a ir por ahí la línea de lo que puede llegar a decir Cristina, y la gran expectativa es si va a ser candidata o no en la tercera sección electoral. Claro, bueno, ahora no podemos hacer futurología, ¿no? Estábamos mencionando que hoy Cristina va a dar una entrevista en C5N Sí. Bueno, a con la el gato noche, silvestre. con el gato silvestre, a la noche cuando tiene el programa. Digo, es difícil hacer futurología. Sin embargo, Cristina habló hace poco. Ujú, que era sí, la semana hace- pasada, Sí, el una 25 de semana. mayo, Claro, sí. 25 de mayo. Hace mucho que Cristina igual no dice algo totalmente o muy desestabilizador, ¿no? Como que un poco uno ya se espera, o un poco ya, si uno la sigue a Cristina o está metido un poco en el tema, como uno ya se espera lo que va a decir, ¿no? Pues sí, ¿Crees? no hay sorpresa. Yo creo que no hay mucha sorpresa, ¿no? ¿Crees que la entrevista de hoy va a ir más por ese lado? O sea, creo que seguramente habrá una crítica al gobierno de Milei, Sí. y en algún momento llegarán las preguntas sobre la vida interna del peronismo. Claro. En ese caso me parece que, bueno, habrá que ver cuál es el tono que elige. Imagino que será un tono medido,
aunque también imagino que puede llegar a deslizar alguna crítica o diferencia con Kicillof y su entorno. Pero otra vez, hay mucha discusión sobre Cristina candidata a la tercera sección electoral. Es una discusión que tiene que ver con la militancia kirchnerista, que hoy acompaña a Axel y dice cómo no lo apoyan. Es una discusión que tiene que ver con la militancia kirchnerista, que acompaña a Cristina y dice no, tenés que ser candidata a diputada nacional y no en la tercera sección electoral. Es una candidatura que sorprende a todos. Y bueno, no sé cuántos realmente están militando por esa candidatura, sino que es más bien una decisión de ella. No sé si creo que por lo que me contaban surgió después de algún intento de Máximo Kirchner de ser candidato en la tercera sección electoral y ella decidió, no, voy a ir yo a jugar en ese lugar. O sea, ¿qué imaginará Cristina para Máximo? ¿Qué rol imaginará para el futuro? Porque es como un misterio también eso. Sí, me parece, evidentemente, la cuestión electoral no es el fuerte Claro. de Máximo Kirchner, si no, esto ya hubiera estado resuelto de otra manera. Por eso siempre Cristina va, y ¿qué dice el kicilofismo? Bueno, juega siempre la reina, tienen que jugar la principal carta que tienen, el ancho de espada, porque si no, no tienen nada. Y es cierto, en parte, porque efectivamente Cristina no pudo trasladar a alguien de la cámpora, bueno, su caudal electoral. No es un problema de Cristina, digo, Lula y Dilma, Evo y Arce, Correa, digo, ha pasado en casi todos los gobiernos progresistas, populistas, como se le quiera denominar. Pero bueno, la particularidad es que nació un líder político de la costilla de Cristina que se llama Axel Kicillof y el kirchnerismo hoy no lo quiere, ¿no? Claro. Esa es el dilema o esa es lo que cuesta entender si uno no está cerca de esa familia que es el kirchnerismo, ¿no? Porque justamente todo el mundo esperaba que él fuera el candidato natural y hay una cuestión ahí de tiempos, de celos, de disputas, de protagonismo, de lugares, de casilleros de poder, de cómo se planta el peronismo kirchnerista en 2025 y 2027, de a quién le queda la provincia en el caso de que el peronismo kirchnerista pueda conservarla después de Kicillof. Entonces, bueno, está todo eso ahí que poco tiene que ver con el ajuste, los despidos, la represión. Absolutamente. Pareciera que tiene poco que ver, ¿no? En algún lado, obviamente, se tocan, porque gran parte de los sectores que salen a la calle se sienten identificados con lo que fue el kirchnerismo, pero evidentemente parecieran discusiones distintas, ¿no? ¿Y ahí qué rol está cumpliendo Sergio Massa? Porque se habla mucho esto, ¿no? De la posibilidad de que se presente en la primera. Sí. La primera sección, digo. Por lo que entiendo, por lo que me dice la gente que dialoga con él, está cumpliendo un rol en favor de la unidad, porque yo creo que todos están un poco condenados a la unidad, ¿no? Aunque tienen diferencias, a nadie le sirve un peronismo partido que saque, no sé, 20, 15... 20, 20, no sé, 25, 15 y 5, porque aparte Massa dijo, si se rompen 2, se rompen 3. Entonces estamos hablando de que si Kicillof y Cristina no logran resolver de alguna manera sus diferencias, Massa dice, yo también me retiro de este frente, que hoy no sabemos ni qué nombre tiene, ¿no? Era Unión por la Patria, alguna vez fue el Frente de Todos. Entonces Massa está, todo el mundo coincide, trabajando en función de la unidad, porque además a él le rendiría una unidad donde él dice yo me quedo con un tercio. Claro. Si hubiera una ruptura, probablemente nos daríamos cuenta o confirmaríamos que de ese tercio el que menos tiene es Massa, ¿no? Claro. Hoy Kicillof tiene 42 intendentes de la provincia de Buenos Aires, Cristina debe tener, no sé si tantos, pero una parte de los intendentes y después, bueno, hay que ver. Una vez lanzados a la campaña, hay que ver cómo funciona. Pero bueno, yo imagino que va a haber una confluencia. Massa, a mí lo que me dicen es que no quiere ser candidato. ¿No? A mí me dicen que no quiere ser candidato. Sé que circula también de que Massa y Cristina son candidatos los dos, y la tercera y la primera. Pero no es lo mismo la tercera que la primera.
Es decir, la tercera es el bastión del kirchnerismo, es la zona Claro. sur más La Matanza. La primera abarca Tigre. Sí, abarca Tigre, abarca San Isidro, Claro. 3 de febrero y llega hasta Hurlingham, José Cepaz. Pero Claro. es más bien la zona norte, Zona norte. parte de la zona Pero norte. Moreno también está. en la Por primera. eso, claro, hay hasta algunos arriba. otros municipios, pero está la zona norte y todo indica, si bien el peso electoral es similar, casi 5 millones de electores en las dos, Un montón. todo indica que en la tercera el peronismo tiene muchísimas chances de tener su mejor resultado. En la primera puede perder el peronismo, puede perder por poco. Sería sorprendente, según lo que hoy marcan las encuestas, que gane Claro. por poco. Entonces, si Massa va candidato a la primera, con las encuestas que hoy tiene Massa, que hoy tiene Inteligencia Analítica, que es la consultora cercana a Massa, bueno, Claro. es como que va a ser candidato para perder, viene de Claro. perder una elección, ser candidato en la primera Aparte, para perder. perdió en Tigres también en el 2023. Fue un golpazo ese. Bueno, sí, internamente. Sí, por eso. Sería... Sí, es como poner la cabeza, digo, más así dice, si le dice a Cristina, Otra vamos vez. los dos, ganamos los dos, o Claro, ninguno. Por eso está la dificultad de que siempre la primera sección electoral fue la fortaleza de aquel masismo pujante cuando Massa rompió con Cristina, pero estamos hablando de otra vida, ¿no? 2013, 2015, pasó muchísimo tiempo. De Sí. ahí nació el masismo, ¿no? Claro. Sobre todo era la zona norte y algunos otros intendentes. Veremos. La primera definición creo que puede llegar a estar hoy. Sería extraño que Cristina dé una entrevista a C5N para decir lo mismo que dijo el domingo pasado Claro. en un acto, ¿no? Se Sí. supone que va a anunciar su candidatura. O uno supone, pero siempre nos podemos equivocar. Veremos. Bueno, y mientras tanto, del otro lado, esta alianza que ya venimos analizando hace un tiempo, de La Libertad Avanza y el PRO, con Sí. Diego Santilli y Ritondo a la cabeza. ¿Cómo está hoy esta alianza? ¿Cómo la ves? No, también condenados a la unidad, pero veo, en ese sentido, veo una diferencia porque yo decía, Macri se rindió sin combatir, ¿no? O sea, Cristina va a pelear por defender sus votos. Macri simplemente envió a Silvia Lospenato, perdió la elección y después mandó, bueno, bandera blanca, rendición, Claro. un mensaje a Milei, ¿no? Entonces, es una unidad muy desigual, la Sí. de La Libertad Avanza y el PRO. Es más bien eso, una rendición, se diluyen los residuos del PRO en La Libertad Avanza, y Diego Santilli y Cristian Ritondo, bueno, hoy están obviamente en esa mesa donde se reúnen una vez por semana, 2 veces por semana, con Sebastián Pareja, con la gente de Karina Milei. Y el mensaje que te dan desde el PRO es: nos matan si no vamos unidos contra Claro. Kicillof, contra Cristina, contra el peronismo, ¿no? No podemos caminar por la calle si partimos Claro. a la derecha, ¿no? Lo cual en parte supongo que es cierto, y también es cierto que son dirigentes que, bueno, ya hicieron el duelo con respecto al PRO, ya se fueron Sí. del PRO. Y Claro. tienen que, de alguna manera, quieren seguir siendo políticos, ¿no? Exacto, Porque exacto. la sobrevida va Exacto. por otro lado. Exacto, y bueno, son dirigentes además que hicieron la escuela técnica en el menemismo, después estuvieron 10 o 20 años en el macrismo, todavía tienen futuro por delante, Claro. y dicen, ya fue, o sea, ya fue Menem, ya fue Macri, y ahora tenés esta especie de menemismo de Milei, donde hay varios Menem. Me gusta menemismo de Milei, ¿eh? Claro, incorpora, ¿no? Karina Milei, Lule Sí. Menem, Martín Menem, algunos dirigentes como Sebastián Pareja, que se inició también con Menem. Y Sin embargo, ahí- el sello es La Libertad Avanza. O sea, el nombre, no va a haber una alianza. Bueno, ahí Pedro también puede saber Ajá. quizá más que yo. A mí lo que me dicen es probablemente la palabra libertad esté en ese frente de septiembre. Veremos, ¿no? Sí. Pero todo indica que algún tipo de participación al PRO le tienen que dar para que no quede nada más La Libertad Avanza Hay con mucha Santilli y Ritondo presión, adentro. mucha presión de los intendentes del PRO, sobre Sí. todo, ¿no? Sobre todo hablando de las provinciales de septiembre. Entonces ahí puede haber un esquema capaz un poco más coalicional, a diferencia de lo que puede pasar en octubre. Sí, Eso también es interesante porque ahí en octubre muy posiblemente sí sea una boleta más violeta
Claro. propiamente dicha. Ah, ok. O sea que en esta Boleta, oportunidad en están realidad, cediendo un poco. Sí, boleta, va a ser la boleta única de papel igual, ¿no? Sí. Claro. Pero con una lista violeta o con gente del PRO dentro de esa Absorbida. lista, absorbida, muy Sí. parecido al esquema de Massa del 2013, ¿no? Sí, el amarillo ya fue también, ¿no? O sea, queda el violeta. Y después, claro, hay 17 intendentes que eran del PRO, hoy hay 2 que son de La Libertad Avanza, y claro, depende en cada distrito. Guillermo Montenegro no sé qué quiere, si ser candidato de La Libertad Avanza en Mar del Plata o ser candidato del PRO, o tener algún tipo de frente con un nombre que incluya las 2 identidades. Pero bueno, ahí empieza a pesar cómo están repartidos los 136 municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El radicalismo tiene 27 intendentes, de los cuales hay algunos que estarían dispuestos a quizá abonar un tercer espacio, Sí. con Fernando Grey de Esteban Echeverría, peronista, con Julio Zamora de Tigre, peronista, una confluencia quizá de intendentes referenciados en Manes. Va a ser un espacio chico, pero es importante porque si la elección es muy cerrada y Sí. muy pareja, depende a quién le roben votos, esa tercer lista en las 8 secciones electorales puede definir el ganador. Es decir, Claro. uno imagina que son votos más bien proclives a La Libertad Avanza y al PRO, los del radicalismo, los de el peronismo antikirchnerista, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces habrá que prestarle atención cuántos votos saque ese tercer espacio si es que finalmente se constituye. La semana pasada un intendente del PRO dijo yo no voy con La Libertad Avanza. Ajá, ok. Pasaglia de San Nicolás, camino a Rosario, provincia Sí. de Buenos Aires. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque a algunos en el distrito no les cierra decir voy con La Libertad Avanza. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires ya naturalizamos que nos gobierna la derecha, la extrema derecha, pero quizá en algún municipio de la provincia de Buenos Aires es demasiado Es un ir con montón. Milei, ¿no? Claro. Bueno, Axel, en el discurso del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, él interpela a los intendentes y los menciona, digo, les da como un lugar, les da un Sí. espacio, me imagino también como teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Sí, la verdad que es, a ver, fue una demostración de fuerza, creo, importante, había mucha gente, gran parte de la dirigencia del peronismo, los intendentes, el sindicalismo de lo que era la CGT, la CTA, y mucho detrás de Kicillof, ¿no? Mucho de lo que era el kirchnerismo, el cristinismo, está ahí, arriba del escenario, al lado de Axel. Después sí, hay sectores, uno puede decir, Héctor Daer es un histórico antikirchnerista, más allá de sus modos y que tiene diálogo con todos. En su momento estuvo con Massa, estuvo con Randazzo, estuvo con Alberto, o sea, bueno, ahora está con Kicillof. Pero después hay mucho kirchnerismo. Eso es lo impactante, si uno Sí, quiere. porque al mismo tiempo, o sea, ¿de dónde va a sacar gente Axel? Bueno. tiene que ser ex kirchnerista al menos. Exacto. Claro. Bueno, ahí está la gran pregunta, si Axel suma votos por fuera de la identidad del kirchnerismo y del peronismo que estuvo condenado a ser una colectora del kirchnerismo durante 20 años, si realmente suma sectores independientes o no. Lo vamos a saber en estas elecciones. Sí. Me imagino que la apuesta de la gente de Kicillof es, sí, nosotros podemos vincularnos de otra manera con un electorado no peronista, no kirchnerista. Bueno, es una nueva generación, un dirigente joven. Sí, es un desafío. Sí, o sea. sí. Habrá que verlo porque al mismo tiempo él durante 10 años fue un disciplinado soldado de Cristina. Claro. Entonces hay que ver cómo cuando se abre, se emancipa y bueno, rompe el vínculo con esa madre política, suma o no suma, lo tendremos que ver. Sí. Total. Me gustaría volver un poco a lo que fueron los conflictos sociales de esta Sí, semana, porque sí. la verdad que ocupó la agenda, sobre todo el tema del Garrahan, pero bueno, hablábamos también que no es solamente la cuestión salarial o presupuestaria, sino también como el debate ideológico que abre sobre cuál es el lugar de, en este caso, la salud pública para el gobierno, ¿no? ¿Crees que estos conflictos van de a poco socavando un poco la legitimidad del gobierno? ¿Cómo afecta esto después o cómo crees que podría afectar en una elección concreta? Sí, sin duda que van erosionando la legitimidad del gobierno.
ahí hay esta cuestión de las dos velocidades o de esto que yo decía, de realidades que parecen desconectadas, ¿no? ¿Contra qué choca ese reclamo del Garrahan súper legítimo? Sabemos, un gobierno que no tiene problema de mostrarse cínico, déspota, inhumano, lo mismo con el ajuste en discapacidad. Sí. Bueno, vemos todas esas imágenes y vemos sectores organizados que dan pelea, ¿no? Creo que en algún caso le pueden doblar el brazo al gobierno, obligarlo a dar algún tipo de explicaciones, tener que tomar nota, como en su momento fue la lucha de las universidades, que obviamente tuvo otra dimensión mucho mayor, pero digo, son pequeños conflictos que pueden ser caso testigo. Sí. Entonces al gobierno le obligan a darse una política o lo delatan en su crueldad, si se quiere, ¿no? Sí, hablamos del comunicado que sacaron, claramente desde el gobierno, anunciando este aumento, y decían, esto no tiene nada que ver con las manifestaciones de kirchneristas, ¿no? Como diciendo, lo estamos haciendo porque nosotros, por nuestra cuenta. Bueno, claramente no es así. deben registrar que efectivamente erosiona cuando se ve que dejan a la deriva la salud pública en un hospital de excelencia como es el Hospital Garrahan, donde se atiende a menores de edad. Bueno, efectivamente eso tiene un costo, pero ¿contra quién? Para mí luchan todos esos sectores. Luchan contra el gobierno y luchan contra la estabilidad que el gobierno promueve, es decir, contra la baja de la inflación. La legitimidad del gobierno está dada por la baja de la inflación en base a deuda, deuda más deuda más deuda, llegar a las elecciones con la inflación a la baja. Vamos a tener los datos de mayo. El gobierno quiere que la inflación empiece con 1 en mayo, 1,9. Si no es 1,9 será 2,1. Pero ¿cuál es el plan del gobierno? Que lleguemos a las elecciones con la inflación en torno al 1,8, el 1,9. Bueno, en algún momento Sergio Massa dijo la inflación va a empezar con 3 y nunca llegó. Bueno, quizá para Milei tampoco llega, pero estamos hablando de un 1. Esa es toda la apuesta del gobierno. Claro. Entonces, por eso digo que son realidades que a veces parecen realidades paralelas. Por un lado, uno dice, se está cayendo gente del sistema todos los días, se destruye empleo, hay un gobierno que no tiene ningún tipo de cuidado por la salud de la población, ¿no? Que reprime, que ajusta, todo lo que vemos día a día. Pero por otro lado, es ese mismo gobierno que genera está trabajando para bajar la inflación con el dólar planchado, que es algo que se extiende a toda la sociedad. Digo, sí, toda la sociedad percibe la baja de la inflación. La destrucción de empleo la perciben grupos. O sea, todos los días nos enteramos, esto ya lo charlamos varias veces, de amigos, gente, conocidos que perdió el laburo y tiene que inventarse la supervivencia. Pero es ese choque entre lo que propone el gobierno de para todos tengo la baja de la inflación y bueno, en el medio van a ir cayendo. Claro, consecuencias. Puede decir el gobierno son daños colaterales, todos los muertos, todas las víctimas de mi plan, los caídos. Bueno, eso no es mi problema prácticamente, diría Milei, ¿no? Por eso digo, por un lado está el reclamo legítimo, la organización que tiene consecuencias, por otro lado el gobierno se ampara en la legitimidad que le da la baja de la inflación. Y bueno, después esto obviamente no sabemos cómo será el futuro, ¿no? Pero cuando se piensa en la década del 90, yo escucho mucho que hay gente que dice, bueno, no hubo mucha gente que luchó en la década del 90, estuvo llena de historias como estas. Sí, se habla de una sociedad muy despolitizada en aquel entonces, muy poco comprometida. Sí, pero, o sea, es cierto que al mismo tiempo que Menem reelige con un 18% de desocupación, lo cual era un número alto, al mismo tiempo también había manifestaciones antimenemistas todo el tiempo. Las hubo durante toda la década, ¿no? Con momentos, con auge, obviamente a partir del 95, la desocupación, todos sabemos, empezó a crecer, las organizaciones desocupados y bueno, y se empezó a llegar al agotamiento de esa ficción contable que era la convertibilidad, ¿no? Del 1 a 1. Es cierto que estamos hablando de una década, ¿no? Una década, exactamente. Por eso digo, acá la discusión es esto, cuánto tiempo se puede sostener. Entonces, cuando se cuente desde el futuro estos años, habrá gente que va a decir, depende cómo le vaya a Milei y cómo termine este experimento, pero mucha gente puede llegar a decir, no había gente
prometida, no había luchas, y todos los días vemos que hay luchas. Todos los días vemos que hay gente en la calle, todos los días vemos la intensidad y todos los días vemos situaciones de precariedad, de falta de laburo, de gente que no le alcanza la guita, de los jubilados, y podríamos estar... pero al mismo tiempo tenemos un gobierno que vende estabilidad en una sociedad que ya dio muestras de que compra esa estabilidad, ¿no? Claro. Por eso duró 10 años la convertibilidad, a pesar de que había caídos todos los días, ¿no? Y de que había represión también con Menem, quizá no tan brutal, podemos decir, pero hubo muchos muertos en movilizaciones sociales durante el menemismo. No es que no los hubo. Movimientos desocupados que después tomaron los nombres de los muertos en conflictos sociales. Claro, obvio. Teresa Rodríguez, Víctor Choque, y podríamos contar, bueno, obviamente ya más adelante Costequi y Santillán. Pero digo, hubo mucho foco de conflicto porque son modelos excluyentes. Absolutamente. Son modelos que tiran a la banquina a un montón de gente. Pero al mismo tiempo promueven una estabilidad que es como una especie de placebo para que la sociedad lo vaya digiriendo y vaya aceptando cosas que en otro momento diríamos que son inaceptables, ¿no? Claro. Entonces me parece que ese es el juego. Sí, el juego y la contradicción de este momento. No sabemos cómo termina, entonces es complicado para los que pensamos que esto tiene que terminar mal sí o sí, porque no está contemplada la mayor parte de la población en este modelo. Claro. Igual la oposición no termina igual de ponerlo en estos términos, ¿no? ¿No crees que, no por hacer un uso oportunista, sino más vale por hacer un uso estratégico? Digo, yo creo que la oposición no termina de ser tan clara, de pintar este panorama como capaz lo pintamos nosotros, poner, ¿no? Desde este lugar. Y bueno, ahí está. No se puede desconocer que el gobierno fue capaz de tomar nueva deuda con el acreedor privilegiado de la Argentina para sostener este modelo. Claro. O sea, debemos 44.000 millones de dólares y el gobierno pidió 20.000 millones de dólares más y no los usó para acumular, o sea, no reconoció que había fracasado su modelo anterior, sino que sigue sosteniendo el mismo modelo de quemar los dólares que ingresan. ¿Por dónde quedó eso? La recapitalización, ¿te acordás del Banco Central? Ayer leía una nota de Marco Buscaglia en La Nación, que era columnista de Carlos Pañi en su momento, diciendo que el gobierno no acumuló una sola reserva. Es decir, no cumplió para nada, y estamos hablando de un economista, obviamente, que podemos decir coincide con los trazos gruesos del modelo de Milei. Sin embargo, marca que Milei está, violando el acuerdo con el fondo en alguna medida porque... Con el aval del fondo, esa es la gran claro, porque hay un apoyo político, ¿no? Pero es decir, era muy interesante la nota del Suplemento Económico de la Nación, para mí me resultó interesante porque cuenta con detalle qué está haciendo el gobierno con los dólares y cómo no va a cumplir con el 13 de junio es el primer examen que le va a tomar el fondo a Milei. Ya, no falta nada. Nada. Es decir, ¿cuántas reservas acumulaste? Tenía que acumular Milei 4.400 millones de dólares. ¿Cuánto acumuló? Dice Marco Buscaglia, 0. Acumuló $0 desde que se firmó el acuerdo con el fondo. Tenía que acumular 4.400 millones de dólares. Bueno, quizá con algún bono de último momento, con el repo, con un acuerdo con los bancos, no sé. Como sí que a último momento capaz que dicen, me agarro de acá. Por ahí y suman algo de deuda, porque deuda sí, no es acumulación de reservas genuinas, ¿no? Porque todo está atado a bajar la inflación. Si el dólar estuviera más alto, podría acumular reservas, pero la inflación también sería más alta. Entonces, en ese esquema es que el gobierno vende la estabilidad. No importa a qué precio. Un día nos vamos a enterar de que se hipotecó el país, ¿no? Pero muchos ya lo sabemos. No lo sabemos ya, claro. Pero bueno, la sociedad se va a enterar la magnitud de la hipoteca. Un día se va a enterar. Pero en el medio tenés esta estabilidad que funciona como, para legitimar, sobre todo si del lado de la oposición también no se termina de alumbrar un proyecto común, ¿no? Un proyecto alternativo que la sociedad diga, es por acá. Es por acá. Exactamente. Bueno, gracias, Diego, clarísimo. Gracias a Muchas gracias. Vamos a estar atentos hoy a lo que diga Cristina, ¿no? ¿Qué va a decir Cristina hoy? Me hace acordar a cuando también de una entrevista en el 2023 en C5N, ¿no? Donde dijo los 3 tercios, que todo el mundo se acuerda de eso, ¿no? Que yo me acuerdo mucho de un trajecito verde que tenía ella, nada que ver. Era el conjunto, era como medio guasón. Sí, ¿no? Era verde y violeta. Sí, que fue que estaba la gente en la plaza, en la puerta del canal pidiéndole que sea candidata y ella utilizaba una palabra
como que... No se hagan los rulos. No, hay algo así como que liturgia, no sé cómo, ay, no me sale. Ay, no me acuerdo. Bueno, no importa, no importa. Bueno, la vamos a ver hoy. La vamos a ver, La eso vamos a seguro. ver hoy. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Mañana nos vemos de vuelta. Mañana nos vemos de vuelta, pero ¿sabes que con este temita de la piratería le tiramos ahí a los oyentes, a que ¿Qué? están en el chat, cómo ven películas y partidos, si pagan o si no pagan y son delincuentes, como bien lo dijo la final del fútbol argentino ayer. 68% recurre a la piratería, 32% paga a los oficiales. Mirá. Vos viste lo que estábamos hablando con Diego. O sea, lo único que me falta es tener que pagar encima para ver la final de Huracán Platense. Y la verdad que sí. Qué sé yo. Yo Bueno. doy los datos. Esto no. Obvio, esto es obvio, puro obvio, dato. obvio. Información. Dato mata relato. Dato mata relato. Absolutamente. Bueno, gracias. Hasta mañana. Nos vemos.